Imaginen por un segundo abrir un libro o empezar un juego y encontrarse con mundos completamente vacíos, ciudades genéricas y reglas que, francamente, no tienen ningún sentido. Es frustrante, ¿verdad? Esas son historias que se olvidan al instante. Bueno, hoy en este análisis vamos a resolver el mayor problema de la ficción moderna. Vamos a explorar un método verdaderamente fascinante: cómo construir universos ficticios complejos, cinematográficos y absolutamente coherentes en cuestión de horas, no en meses. Y lo haremos utilizando un marco de trabajo de world building inteligente, impulsado por inteligencia artificial. Y ojo, esto no es magia, ni es presionar un botón para que salga texto al azar. Estamos hablando de arquitectura narrativa de alto nivel. Para entender exactamente cómo funciona este método, vamos a dividir esta exploración en 6 pasos súper claros. Empezaremos con el error común de la ficción. Pasaremos al núcleo narrativo, luego la creación de sociedades vivas, la construcción de la historia, cómo usar la IA como nuestro auditor personal, y cerraremos con las inmensas oportunidades de monetización. Así que, arranquemos. Vamos directo al primer punto: el error de la ficción. Es decir, ¿por qué, lamentablemente, la gran mayoría de los mundos inventados terminan fracasando? A ver, el obstáculo principal al que se enfrentan los creadores hoy en día es que terminan generando escenarios que se sienten plásticos, muy genéricos. Si simplemente arrojamos ideas al azar a una IA, el resultado es un mundo estándar, ciudades que parecen maquetas vacías, magia de molde, reglas improvisadas sobre la marcha y personajes que no encajan. Pero, en claro contraste, fíjense en la anatomía de los universos realmente memorables. Esos que nos atrapan. Tienen una historia profunda, economías que respiran, tensión religiosa real y conflictos que hierven bajo la superficie. Las historias inmersivas necesitan mundos con peso real, no un simple telón de fondo de cartón. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos lleva a la fase 1 de este método: el núcleo narrativo. Los cimientos sobre los que vamos a construir absolutamente todo. Este método inteligente empieza por tratar a la inteligencia artificial no como un generador de cuentos, sino como un historiador y estratega político. Y todo arranca haciéndole lo que llamamos preguntas maestras. Cosas como: ¿a qué le teme colectivamente esta sociedad? O ¿qué recursos caso controla el verdadero poder aquí? Al responder estas simples pero profundas preguntas, definimos de golpe el conflicto central y las fuerzas que van a dominarlo todo, ya sea un sistema de magia supercomplejo, alta tecnología o una tiranía política asfixiante. Todo nace de aquí. Y aquí está el secreto. La clave para dirigir a la inteligencia artificial no es decirle, por favor, crea un mundo de fantasía. Eso no sirve. Hay que darle autoridad. Un prompt exacto que usan los profesionales es este: actúa como un arquitecto narrativo experto, define el conflicto central, la historia antigua y la religión dominante para crear un mundo cinematográfico y profundamente humano. ¿Notan la diferencia? Al exigir este nivel de complejidad desde el primer segundo, el texto que recibimos tiene una textura inmediata, se siente profundo y, sobre todo, asombrosamente humano. Bien, ya tenemos los cimientos. Pasemos a las fases 2 y 3, las sociedades, el desarrollo de civilizaciones y sistemas. Un universo que se siente infinito necesita muchísimo más que una geografía bonita. Necesita jerarquías sociales. Hay una frase brillante que resume todo esto a la perfección. Los mundos memorables no son mapas, son sociedades vivas. Literalmente, los mapas marcan dónde terminan las fronteras, pero las sociedades marcan dónde empiezan los conflictos. Para que el mundo cobre vida, necesitamos pedirle a la IA que desarrolle dialectos únicos, propaganda política que controle a las masas, tradiciones e incluso, imaginen esto, cómo es la gastronomía dependiendo de la clase social. Esos detalles son los que hacen que un mundo respire. Lo que nos lleva a una de las preguntas de diseño más increíbles y potentes que se pueden hacer. Fíjense en esto: si en este universo existe la magia gratuita, ¿por qué existen personas pobres? ¡Boom! Este es el mismísimo núcleo de las consecuencias. Si establecen maravillas tecnológicas o disciplinas mágicas en su mundo, tienen que haber impactos directos y muchas veces impactos bastante severos. Las innovaciones nunca existen en un vacío. Siempre generan monopolios, desigualdades y cambios enormes. Explorar esa relación de causa y efecto con la IA le da a nuestro mundo un nivel de realismo que es simplemente inigualable. Continuamos con las fases 4 y 5, la historia.
Básicamente, cómo integramos el lore profundo y a los personajes dentro del mundo. Piensen en el mundo real. Un mundo sin cicatrices del pasado se siente falso, inerte. Generar capas históricas ocultas usando un modelo de IA avanzado nos da un peso narrativo brutal. Hablamos de pedirle a la herramienta que diseñe imperios que cayeron hace siglos dejando ruinas, profecías que la gente ya olvidó o guerras que trazaron las fronteras actuales. Esto le da al público la rotunda sensación de que este universo estaba vivo, respirando y sufriendo muchísimo tiempo antes de que empezara nuestra historia principal. Y, lógicamente, todo este trasfondo moldea a las personas que lo habitan. Los personajes tienen que nacer directamente de su entorno. Hay que evitar a toda costa esos personajes aislados que simplemente aparecen de la nada. Usando el entorno que ya generamos, le pedimos a la IA que estructure identidades forjadas por creencias ideológicas, traumas de esas guerras pasadas o un estatus social que define incluso las palabras que usan para hablar. Cada rasgo del personaje debe ser una respuesta directa a las presiones de su propio universo. Ya casi tenemos el mundo completo. Vamos a la fase 6, la auditoría de IA, o como me gusta llamarlo, la consistencia automatizada. Oigan, aquí es donde encontramos, por mucho, la ventaja más poderosa de este método. Porque aceptémoslo, el cerebro humano olvida detalles todo el tiempo. La máquina, no. El secreto aquí es darle a la IA el rol de un editor de continuidad súper estricto. La instrucción clave es esta. Analiza este universo ficticio y detecta inconsistencias, reglas rotas, conflictos ilógicos y agujeros narrativos. Literalmente, la herramienta escanea todas las páginas de documentación que creamos y encuentra contradicciones económicas que no notamos o nos señala sin piedad si rompimos nuestra propia regla de magia en el capítulo 3. Es tener un equipo de edición profesional a nuestra disposición. Ahora, un pequeño paréntesis táctico. Para ejecutar todo esto como verdaderos maestros, es ideal dividir el trabajo entre las grandes herramientas que existen. ChatGPT, por ejemplo, es excepcional para arrancar con esa lluvia de ideas y armar los sistemas de reglas. Luego tenemos a Claude, que sobresale enormemente cuando le damos montañas de texto. Es la mejor opción para manejar ese lore extenso y asegurar la coherencia en documentos largos. Y Gemini es fantástica si buscan ideas visuales rápidas o conectar conceptos a toda velocidad. Alternar entre estas herramientas es lo que realmente separa a un creador experto del resto. Y llegamos a la última sección, la número 6, monetización. ¿Cómo llevar todo este increíble universo al mercado? Toda esta arquitectura narrativa no es solo un ejercicio creativo divertido, se traduce en oportunidades súper tangibles. Tener un universo coherente y masivo es en la práctica poseer un activo intelectual de muchísimo valor. Las puertas que se abren son inmensas. Pueden ramificarlo en novelas y libros electrónicos, usarlo como la Biblia de diseño para un videojuego independiente, lanzar campañas de rol súper inmersivas o incluso crear franquicias de contenido digital y canales de YouTube. Lo que antes requería todo un estudio de cientos de personas, ahora puede ser construido y administrado por un solo creador con la visión correcta. Es un cambio total en las reglas del juego. Para cerrar esta exploración, vale la pena reflexionar un momento. Con la inteligencia artificial acelerando el proceso creativo a una velocidad nunca antes vista, ¿qué tipo de universo inolvidable se va a construir a continuación? Sí, las herramientas están evolucionando a un ritmo frenético, pero recordemos algo fundamental. Las historias que realmente atrapan a millones, siempre van a depender de nuestra empatía y de nuestras ideas humanas. La IA es el motor, pero ustedes son los arquitectos. Así que queda la enorme motivación de empezar a esbozar esa fantasía oscura o esa ciudad cyberpunk rebelde hoy mismo. ¿Qué mundo increíble están a punto de crear? Por favor, compartan sus ideas en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para más exploraciones y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!